tal? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días. Y bueno, pues tengo a una mujer que admiro y se llama Carla Ripley. Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias. Naciste en la ciudad de Kansas hace un mes de mayo, hija de un fotoreportero y una académica. Sí, bueno, mi mamá está dedicada a la escritura. En ese momento estaba dedicada a hacer bebés, pero ya que nos fuimos de la casa, volvió a la escuela y sacó su doctora en letras. ¿Qué huella dejaron tus padres? Y tus primeros años, podría llamarse nómadas, ¿no? En diferentes partes de Estados Unidos, en la sensibilidad visual y pues, en lo que es la literatura también. Pues sí tenía ese acercamiento muy temprano a la fotografía, porque, bueno, íbamos mudándonos porque mi papá trabajaba, era fotoperiodista en periódicos chicos, y luego se peleaba con sus jefes y se iba, o ellos se tornaron, por una razón u otra. Entonces nos mudamos como 12 veces antes de que tuviera 18 años. Entonces mi familia nuclear fue como un referente más temprano porque lo demás iba cambiando ahí en el medio oeste. Pero siempre había como muchos libros, muchas revistas y mucho acceso a la literatura, porque mi mamá, aunque en ese momento no estaba estudiando, siempre estaba leyendo y nos pasaba eso a mí. De hecho, como a los 13 años decidí no hacer arte y hacer poesía. Y hasta que fui a vivir con Chile y casarme con un mexicano, no más hice poesía. Pero luego vi que en Chile nadie entendía mi poesía en inglés y a mi marido tampoco le gustaba. Entonces volví a la literatura, volví al grabado o a algún tipo de arte gráfica. Sí. Fíjate, aquí yo estuve leyendo, ¿no? Que en tu juventud te considerabas, pues, bueno, además de ser una artista visual, una poeta antes de artista, lo que estás comentando. ¿Cómo transitas de la poesía al dibujo y cómo era esa herencia que te guía ahora a lo que haces? Pues como te había comentado, fue un poco por las circunstancias de estar en Chile, donde nadie apreciaba mi poesía. Pero también tuve la oportunidad de aprender, bueno, por la izquierda en el movimiento de mujeres en Boston, antes de ir a Chile, aprendí serigrafía para hacer carteles. Y es lo que seguía haciendo en Chile, para la izquierda ya. Y también fui a Bellas Artes y me enseñaron grabado en metal. Entonces, ya que llegué a México, también encontré un lugar en el Molino de Santo Domingo donde podía ser, donde tenían prensas y podía ser grabado metal. Entonces, sí, seguí todo ese camino. Porque no sé, creo que por no haber ido a una escuela de arte, me era más natural dibujar y lo que venía de dibujo que la pintura, que como te dije, todavía estoy luchando para eso de la pintura. Fíjate que hablas de que no le gustaba a tu ex esposo tus poesías, pero ¿a quién le tiene que gustar? ¿O cómo es el sentir de la poesía? ¿O cómo saber que una poesía llega o no? Ay, no sé, eso lo tenías que preguntar a ella, a lo mejor estoy segura que ni se acuerda. Sí, no más que yo creo que se lo enseñaba y decía, sí, mamá. Entonces no fue mucha respuesta, entonces tengo mucha más respuesta cocinando o haciendo obra gráfica, ¿no? Entonces me dediqué más a eso. ¿Qué significó para ti asumir la identidad de artista feminista mexicana, no? A pesar, no sé, de tu origen estadounidense, ¿cómo influyeron los movimientos? Pues lo interesante es que cuando viví en Boston, que es cuando estaba terminando mi licenciatura, vivía en una comuna de mujeres, estaba muy activa en el movimiento de mujeres. Su inicio, incluso ayudé a empezar una casa para mujeres. De hecho, existe un centro para mujeres y que es de los más antiguos en Estados Unidos. Pero cuando llegué a Chile, el movimiento de izquierda fue muy, muy fuerte, pero de género como para nada, porque como la lucha de clases era más importante que la lucha de feminismo, ¿no? Y cuando llegué a México, tampoco tenía por mi marido, estaba conectada con
movimientos de izquierda, pero no de mujeres. Fue mucho después que eso empezó a ser tema en México, y de hecho ahora es muy, muy fuerte la idea del arte feminista, y conozco a muchos artistas feministas y trabajo con ellas, pero no era de mis contactos en esos días, pero siempre fui feminista en el sentido de que me era importante ser yo, hacer mi obra y producir como mujer, aunque fuera mujer, de que mi carrera siempre era importante para mí. ¿Ha cambiado el feminismo? Porque cuando te oigo hablar del feminismo contra muchas cosas que se dice feminismo, hoy en día como que siento que hay un contraste. No, claro, en México en los últimos 10 años, empezando con todo lo de Me Too, sí, ha cambiado muchísimo. Incluso en las escuelas oficiales, porque yo estuve muchos años en la escuela, lo que no fue tema, incluso como en principio, digamos, cuando llegué a la escuela, como en 2002, era normal y común, como en todas partes, que los alumnos maestros se acostaban con las alumnas mujeres y nadie decía nada. Bueno, los alumnos luego se quedaban conmigo, pero era como aceptado. Y ahora no es posible que, es muy diferente. Hay comités de género y hay procedimientos en línea para qué hacer si pasa algo en ese sentido. Y hay como mucho cuidado con los asuntos de género y mucha conciencia. Entonces es un cambio muy grande. Y es difícil luego para los hombres, creo, porque fueron criados para pensar de una manera y luego les cuesta trabajo como cambiar su forma de pensar y ser más inclusivo, ¿no? Como tienen que ser hoy en día. ¿El hombre mexicano es más machista? Bueno, yo he tenido una experiencia mira, es que hay muchos mexicanos, digamos, en México profundo, lo que no es clase ni de clase alta, lo que siento que las mujeres son mucho más liberales que los hombres. Y los hombres, como su única forma el único lugar donde pueden oprimir a sus mujeres en la casa, lo hacen, ¿no? Pero las mujeres se dan cuenta y no se dejan, o no les gusta, ¿no? Pero va a costar trabajo para los hombres, ¿entienden? En la clase media, clase alta, hay un poco más conciencia sobre de que ya hay que dejar trabajar a tu mujer, o más bien tu mujer va a trabajar aunque no quieras. Y además en la vida lo es necesario que tú estés trabajando porque con el salario que haces. Y también por salud emocional, ¿no? Totalmente, tienes que estar involucrado en la vida diaria, ¿no? En la vida fuera del lugar. Cuéntanos justamente sobre Luciano y Andrés. ¿Cómo influyeron en tu trayectoria artística y cómo integraste, ¿no, la maternidad con tu proceso creativo? Pues siempre he pensado de que, bueno, tenemos este problema de las mujeres en el arte, de que cuando veo a las chavas que están en la esperanza, son tan buenas o mejores que los chavos. Y como 15 años después, cuando también he sido jurado en el sistema de creadores, que da becas a los mismos jóvenes, y ya hay más aplicantes que hombres, en general es más difícil encontrar mujeres haciendo trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Y lo que yo pienso es que para tener éxito en cualquier medio, en este, digamos, que es el arte, tienes que tener tu propia energía, que no te aparten de eso, y también la energía de otras personas que están ayudando, ¿no? Y es muy común que las mujeres seamos parte de un equipo que está dando energía a un hombre, porque estamos cuidando los hijos, o porque estamos haciendo las cartas, o yendo a hablar con las galerías, o vendiendo la obra, lo que sea. Pero es más difícil que tengamos a un equipo que tiene a nosotros como el centro. Yo tuve la suerte de que mi pareja durante muchos años, Adolfo Facchino, también fue artista y era mucho más social que yo. Entonces él iba a las galerías y vendía la obra y me promovía. Y eso fue muy importante porque durante 5 años estuve en Jalapa, que fue muy bueno para los niños, porque tuvieron esa oportunidad de jugar en la calle.
poner en peligro sus vidas. Entonces, pero fue una infancia más normal, ¿no? De estar dentro en Chile, no había como aparatos como el iPad, etcétera, para distraerlos. Entonces tuvieron, para ellos, esos 5 años en Jalapa, que llegaron como a las 4 y 6 y volvimos a México cuando tenía como, bueno, 5 años después. Eso fue su infancia, ¿no? Y fue muy, muy importante para ellos. ¿Cómo eres como mamá? Como soy como mamá, creo que fui un poco enojona. Sí, creo que hice las cosas políticamente incorrectas. Como toda mamá. Sí, pero la verdad es que teníamos mis hijos tenían como una situación padre porque vivían en una casa con artistas. Su padrastro y yo éramos artistas y además fue una escena de mucho compartir y jugar y hacer cosas. Y luego iban con su padre, que también fue político, y también había toda la discusión, y su papá les dio muchas experiencias en ese sentido. Entonces, realmente tuvieron una crianza muy interesante, un poco caótica, pero interesante. Cuéntanos sobre tus estudios en la Sorbona. No fue gran cosa, la verdad es que desde Nebraska, donde vivía, y eso fue mucho antes del internet, mi mamá trabajaba en una biblioteca universitaria, ya empezando su carrera como de profesora, etc. Y ahí podría ver programas de estudiar fuera de Estados Unidos, porque no quería ir directamente a la universidad y tampoco tenía dinero. Entonces encontré una en Francia, que resulta después me descubrí que era como para debutantes. Y no hemos tenido dinero para ir medio año. Una gran parte del dinero era mío que trabajé después en la escuela y ahorraba. Y lo demás fue de mis papás. Entonces fui 5 veces a Francia en este programa. Me encontraron una familia, me mandaron a cursos en la Sorbona y nos llevaron a probar vino y nos mandaron a conciertos. Fue bonito. Pero la primera vez que tuve el examen fue la Sorbona para aprender francés. La primera vez que tuve el examen dejé de ir. Entonces, no más porque luego volví a Estados Unidos y fui a una escuela, un colegio experimental de la Universidad Estatal de Nueva York. Y fui allá justamente porque era experimental y era muy barato. Pero me dieron crédito por haber estudiado en Francia, aunque realmente no aprendí nada. Pero sí fue una gran experiencia, creo que me estaban valorando la experiencia, cosa que pocas veces se hace, ¿no? Claro. ¿Qué golpe de estado en Chile? Y por cierto, ahí conocí a mi marido mexicano en esa universidad. Ah, ¿sí? Sí. Mira, bueno, tenías que estar. Sí. Ay, durante el golpe de estado en Chile, viste violencia, refugio, fueron tiempos difíciles. Sí, pasé el día armando bombas de molotov, la verdad. Y luego nos quedamos en la calle después. Pero afortunadamente, porque realmente ya no sabía pelear, Allende no nos llamó a pelear, porque estaba en un grupo de izquierda. Y entonces, como se cayó todo, la escuela cerró, Allende o lo mataron o se suicidó. Y en fin, entraron los militares y entonces pues tuvimos que salir del país y ya no había nada que hacer, ¿no? Que recordar eso, ¿qué emociones te puede traer? Pues más que nada fue muy terrible porque mataron a muchos compañeros de nosotros, ¿no? Mi jefa inmediata, que fue una chava de la prep, la mataron, por ejemplo. Entonces tuvimos aventuras que pudieron haber terminado mal, pero finalmente sobrevivimos. Carla, se dice que el personaje Catalina Ojara de los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño está basado en ti. Sí. ¿Cómo viviste esa representación literaria? Fue chistoso. Incluso una vez, creo que varios de los entrevistas estaban en México. Bueno, vino uno que vive que es universitario en Estados Unidos, entonces todos nos escuchamos en su cuarto de hotel. Y yo les pregunté, oye, ¿y qué les parece estar en el libro en Detectives Salvajes? Y todos se miraron como...
Como, las chavas en particular, que son muy importantes en la parte principal del libro, 2 hermanas, no les gustó para nada la forma en que fueron representadas. A mí como me cambió, bueno, respecto a cosas como que estaba llorando porque me había separado de mi marido, eso sí. Pero básicamente me puse, Roberto puso que había fiestas en casa y me hubo fiestas en mi casa. Entonces esa parte fue inventada. Yo seguía siendo más bien política, ¿no? Incluso recuerdo que en la primera reunión de los entrevistas, había escrito algo que leí sobre cómo debemos hacer como un grupo de artistas y poetas para la revolución, y nadie me hizo caso. Y mucho después, o un poco después, pregunté a Roberto, oye, ¿por qué no me hicieron caso? Y dije, nadie quería que una gringa les fuera a tirar. Pero básicamente fue un grupo de poetas, no les interesaba hacer que tuviera que ver con arte también, ni con revolución. Bueno, la revolución fue en cómo hacían su poesía, pero no en nada. Incluso la verdad es que en México ya no podría realmente tener una inclinación política porque no se permite con los extranjeros en México. Ahora podría porque ya son mexicanas, sí. Pero básicamente no ha hecho lo que hago es atreverse. ¿Cuál fue tu participación en el libro Reinventar el amor de Bolaño? No participé, no más donde... ¿No? ¿Qué significado tuvo para ti? ¿Tuviste algo que ver con el grabado de la portada? No, incluso... bueno, tuve que ver con el grabado del primer libro publicado de Roberto. Y sí, me pidió un grabado mío para la portada, lo hice. Era de este tamaño, lo hice más chiquito. Pero no sé si, perdón, me estoy equivocando. Sí hubo un libro de todos los realistas donde Roberto y sus portadas son muy bonitos. Son fotos que me contó. Pero sí hice en la portada de Reinventar el amor, que fue el que me limbró de Roberto. Entonces no sé cómo me trastornó la vida. Si tuvieras que describir tu obra con un sabor, ¿qué sabor son? Me gusta la metáfora, pero no puedo relacionarme con desafiante. Tiene que ser un sabor amargo. No, pero no solamente eso, porque hay dulce amargo, pues sí, como la comida china. ¿Qué es lo más raro o inesperado que alguna vez has usado como material artístico? ¿Qué sigamos? No sé, tendrías que darle tiempo para pensarlo. Sé que es algo por entre plantas muertas y cosas así. Pero debe haber algo más extraño que no lo cuento. Si pudieras colarte en el estudio de cualquier artista de la historia para espiar su proceso, ¿a quién elegirías? A William Kentridge. Porque él es sudafricano. Es un poco más joven que yo, pero quiere ser que es grande. Pero ha tenido una carrera fantástica. Empezó como dramaturga y luego se metió al arte y al video y siempre tiene como temas sociales en su obra, pero es una artista fantástica. Fantástica. Sabemos que empezaste como poeta, como nos contaste. Si tu vida fuera un poema, ¿cuál sería el primer verso? No sé, pero sé que durante mucho tiempo pensaba de que lo que quería poner en mi lápida de mi tumba fue una línea de carta de William Blake, que es Tiger, Tiger, burning bright, o Tigre, Tigre, ¿cómo sería? Burning, quemándose fuerte. Que porque soy, astrológicamente soy, en la astrología china soy tigre. Si tuvieras que ilustrar un cuento infantil con tu estilo, ¿qué personaje clásico harías totalmente distinto? No sé si haría un libro con personajes clásicos. Y entonces creo que no puedo contestar eso, pero voy a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, porque las ilustraciones que se volvieron famosas de Chenille son muy buenas, pero las primeras ilustraciones son de Lewis Carroll y Charles Dodgen mismo.
Él son las ilustraciones. Y también son muy interesantes, un poco más rústicos que los de tenía después. Y la verdad es que quería retomarlos y hacer obra con ellos. Mira, es que teníamos a mi hijo, este hombre que se hace. A ver. Pero tiene, es justamente una Alicia. De Alicia, de las madres. Ahí está. Él se llama Charco de Lágrimas. Esta no sé por qué cuando estaba como. Y esta es una niña que fotografió a Lewis Carroll, o como en la vida real, Charles Dodson. Entonces quería hacer algo con esas ilustraciones, una reinventarlos de nueva forma. Y no lo pude hacer porque una artista muy conocida de Nueva York que se llama Kiki Smith, que es buenísima, ella lo hizo. Entonces ya tenía la idea y lo hice, ya tenía las ilustraciones y vi que ella lo había hecho. Entonces, no, parece que lo estoy copiando. Entonces, antes de irnos, y este programa mucho es hablar también de la historia, de la vida, para que la gente pues se va identificando en algunas partes. ¿Cómo has gestionado a lo largo de la vida tus emociones? Yo supongo que no es la misma Carla la de Kansas que la de Chile o la que estaba en la Sorbona a la que está hoy aquí. Bueno, tengo una amiga gestora que siempre dice a las personas a quien no te dicen, Carlos, voy a la junta clásica, eso me hace enojar. No, pero tenía fama de enojona, no sé si, pero lo que sí es que sé que toda la vida he tenido reacciones emocionales demasiado fuertes, ¿no? Más fuertes de lo que es normal o esperado, y creo que no lo hago, no tengo ocasiones de hacerlo mucho hoy en día. ¿Del ser humano o del ser mujer? Bueno, se supone que los hombres desde chiquitos nos enseñan a controlar sus emociones más. Pero esto es más bien algo particular mío, y dicen que es por neurosis, y no sé. Pero lo que sé es que tu pregunta es parecida a una que me preguntaron en una entrevista hace mucho tiempo y me dijeron, ¿un hombre podría haber hecho tu obra? Y dije, no, pero tampoco otra mujer. Así es. Todos somos, es muy individual. Pues muchas gracias. Y vamos a invitar a la gente a que vaya al Museo del Chopo a ver tu más reciente exposición. Gracias. Sí, que vayan. Entonces, pues ya saben, de miércoles a domingo, los miércoles es gratis, que quiera ir también, y puede estar ahí en el museo. De hecho, pues se va a encontrar con muchas cosas bien interesantes y más de su obra y de esta exposición en ADN 40. Muchas gracias, Carla. A ustedes. Y yo